lo que le preocupa es, ¿y dónde está el cambio? ¿Cómo se aprende cuando se trabaja por competencias? ¿O cómo se enseña cuando se trabaja por competencias? Y quizás todavía más, lo más complicado, ¿y cómo se evalúa una competencia? Y si el docente no tiene respuestas a estas preguntas, mal asunto, porque quiere decir que no domina el tema y por lo tanto es imposible que lo ponga en marcha. Y aquí lo que voy a hacer es un repaso, sobre todo porque hay mucha gente joven, un repaso a todo este paradigma, a todo este modelo, a todo este enfoque que hemos o que nos han definido como el enfoque basado en competencias. Ahí tenéis una frase de Mario Benedetti. ¿Veis bien la pantalla? Perdonad el paréntesis, porque si no os pediría que os colocaseis cerca de alguna de las pantallas, porque me apoyo mucho en las diapositivas y si no las leemos conjuntamente, pues el discurso se puede perder. Decía Benedetti, lo tenéis ahí, cuando creíamos que teníamos las respuestas, de pronto nos cambian las preguntas. Y esto es lo que nos sucede en el mundo de la enseñanza aproximadamente cada 10 años. Cada década, 10, 15 años, suele haber un cambio de paradigma, de modelo. Yo ya he vivido 3 o 4 cambios de paradigma. El último, en el que parece que nos hemos situado ahora, es el de enseñanza por competencias, pero os puedo decir que en breve va a aparecer otro. Otro que va a sustituir a este. Y es normal, nadie se tiene que rasgar las vestiduras. Siempre estamos cambiando, claro que estamos cambiando, porque es imprescindible cambiar para mejorar, luego lo veremos, nos lo decía Einstein. Bueno, pues esa necesidad de revisar todo lo que hacemos es lo que ha llevado al enfoque basado en competencias. ¿Y qué revisaba el enfoque basado en competencias? Pues el enfoque basado en competencias revisaba la gran diferencia que había, aunque hay, entre lo que se produce en los centros de formación y lo que requiere el tejido social. Si lo veis desde el punto de vista empresarial, pues el empresario se quejaba, o se sigue quejando, de que lo que salía en las facultades, en las escuelas de ingeniero, las escuelas de arquitectura, no coincidía con lo que ellos necesitaban como patrones. Oye, ustedes están produciendo un perfil profesional que cuando llega a mi empresa tiene que empezar de cero. ¿Cómo es posible eso? Pero si nos lo llevamos a primaria y a secundaria, algo parecido sucedía o sucede. Y es que a lo que enseña la escuela se aleja mucho de lo que se necesita en la vida. Me enseñaron muchas cosas que jamás llegué a utilizar. Se suponía que la escuela era el lugar de los aprendizajes básicos y fundamentales para que nos desenvolviéramos en la vida, pero yo he utilizado muy pocos. ¿Por qué se empeñaban en llenarnos las cabezas de información y de contenidos que todos sabíamos que en meses, a veces en menos, en semanas, íbamos a olvidar? Necesito cosas funcionales que cuando me desenvuelva en mi vida personal pueda recordar a la escuela como institución donde me enseñaron. Bueno, pues es un poco la filosofía del enfoque basado en competencias. Tenemos que revisar las instituciones de formación desde primaria hasta la universidad, de manera que se reduzca esa brecha tan grande que hay entre lo que se forma y lo que se necesita. El enfoque basado en competencias no surge a finales del siglo XX o principios del siglo XXI. Ya existió en los años 60 en Estados Unidos, bajo otra visión y otro enfoque psicológico, que era el conductismo. Pero la idea era la misma. Por lo tanto, que los que estáis aquí sepáis que no es una cosa novedosa. Ya en los años 60 se plantearon, y así lo dice la historia pedagógica, algunas grandes instituciones de formación superior, cómo debía de hacerse el currículum para que fuese funcional, ágil y auténtico. Uno de los ejemplos más habituales es la famosa escuela de enfermería, donde se iban a iniciar unos estudios de enfermería, se reunieron los grandes sabios de la materia y empezaron a decidir cómo iba a ser el currículum. Y os podéis imaginar, el primer pensamiento, pues como así ha sucedido en otras muchas instituciones, la idea era
el enfermero tiene que saber como el médico, pero reducido, en pequeñito, encogido. Anatomía, pero no tanta como el médico, nada más unas pinceladitas. Fisiología sí, pero la imprescindible. ¿De acuerdo? Y algunos de los que estaban allí dijeron, no, esa no es la manera de hacer un currículum. La manera de hacer un currículum es ir, ver qué es lo que hacen los mejores o las mejores enfermeras y ver si eso somos capaces de llevárnoslo y construir su proceso formativo. Veamos qué hacen las buenas enfermeras, vayamos a los hospitales, preguntémosle qué es lo que necesitan saber, qué es lo que hacen en su vida auténtica como profesionales. Y así lo hicieron. Y se dieron cuenta que salían un montón de desempeños, un montón de competencias. Oiga, hay que saber lavar al enfermo sin moverlo de la cama. Oye, importante. Hay que saber tomar la temperatura. Muy bien. Hay que saber tomar la presión arterial. Perfecto. Pero también hay que ser amable con el enfermo. Muy bien. Vamos tomando nota de todo aquello que realmente requiere el perfil de un buen enfermero, de una buena enfermera. Y sobre esto construyeron el currículum. No sobre anatomía, fisiología, psicología, bueno, lo que sería propio del mundo de la medicina, sino que tomaron como punto de referencia qué es lo que tú harás durante 40 años cuando seas enfermero. Y eso es lo que te tiene que dar indiscutiblemente esta escuela de formación. Eso se fue proyectando en otros estudios, en otras carreras, y de ahí surge este enfoque denominado competencial. Finales del siglo XX, cuando se percibe que existe este bache tan grande entre lo que se forma y lo que se requiere, se pone el retrovisor, no sé si aquí en México se llama espejo retrovisor, sí. Se mira para atrás y dice, oye, si en los años 60 ya nos planteamos eso, y aquello ha funcionado en la formación profesional, ¿por qué no lo extendemos a todo el mundo académico? Y se retoma, se renueva el denominado enfoque basado en competencia. Pero ya no sobre un sustento psicológico propio del conductismo. Ya sabéis que el conductismo surge de aquel modelo que es estímulo, respuesta, refuerzo. Y se utiliza como enfoque el constructivismo. Es una nueva mirada para analizar las competencias. Bueno, pues esa es la idea de que hay instituciones que se plantean seriamente que lo que se enseña, en nuestro caso, en los colegios, en los centros educativos, se aleja demasiado de lo que se necesita en la vida cotidiana. Luego veremos algunos ejemplos. Y aquí tenéis en la parte inferior, pues el título que se me ocurrió adaptar para el mundo de la educación física, donde un conjunto de autores analizamos el tema del enfoque basado en competencias, pero siempre pensando en el profesor de educación física. Muy bien, aquí tenemos, no sé si lo reconocéis, si se ve bien en la pantalla, para mí, pues una de las grandes referencias en la historia del conocimiento, Einstein, y ya lo decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y viene a caso porque el enfoque basado en competencia lo que nos hace es mover el suelo. Oiga, ¿qué tengo que hacer entonces para empezar a situarme en un enfoque basado en competencias? Pues lo primero que tiene usted que hacer es revisar lo que está haciendo normalmente. Y partir de la idea de que si usted quiere mejorar, usted quiere ser mejor profesional, mejor académico, hay algo que es indiscutible. Usted tiene que cambiar. ¿Cómo? Pero si me sale muy bien, los alumnos me aplauden el último día de clase. Sí, pero no basta. Porque el que siempre hace lo mismo, siempre obtiene los mismos resultados. Por lo tanto, Einstein nos dice, ¿quiere hacerlo usted mejor? Sí, queremos hacerlo mejor. Pues hay que cambiar. ¿Está usted dispuesto a cambiar? ¿Está usted dispuesto a salir de la zona de confort? ¿Está usted dispuesto a cuestionarse lo que hace? Aunque sea exitoso ahora, pero usted puede pensar que puede hacerlo mejor. Sus alumnos tienen el derecho a tener el mejor profesor que usted lleva dentro, aunque sea excelente ahora.
Y si no lo es, no pasa nada. Tenemos todo un largo itinerario para construir nuestro perfil profesional. Por lo tanto, hay algo que surge aquí y que paradigmas anteriores no se cuestionaban: el cambio. Hay que cambiar. Por eso al principio os decía, hey, enfoque basado en competencias, no os preocupéis, va a venir un nuevo paradigma que sustituirá a este. Y está bien, os acabo de decir, y está bien. ¿Por qué está bien? Porque si tú tienes una inquietud de perfeccionismo, sabes que el cambio es algo necesario y prescindible. Así que cuando estés con otro colega que diga, siempre están cambiando, llega un nuevo partido político, un nuevo gobierno, y ya nos han cambiado todo el sistema. Estos tíos. Bueno, pero hay que reflexionar. Mira, lo mismo da que venga un gobierno nuevo o que seamos nosotros los que lo hagamos. Pero tenemos que estar reflexionando y cuestionando constantemente lo que estamos haciendo, porque tenemos un pensamiento innovador. Eso se acelera muchísimo más con los tiempos que corren y vamos a irlo analizando. Preguntas sobre las competencias y su vinculación con la educación física. Hago ese esfuerzo de empatía. La empatía es ponerse en el papel del otro, no dar respuesta a mis preocupaciones, sino dar respuesta a sus preocupaciones. Y yo hago ese esfuerzo de empatía. ¿Qué se pregunta un profesor cuando quiere enterarse de qué es esto del enfoque basado en competencias? Y yo os lo he reducido, lo he sintetizado en 5 preguntas. La primera, ¿por qué y de dónde surge el enfoque basado en competencias? Creo que ya poco, pero he respondido en alguna medida a esta pregunta. ¿Y qué es una competencia? Porque algunos han criticado el enfoque basado en competencias sin tener conocimientos. ¡No! Porque eso nos lo imponen las instituciones económicas. Eso pertenece al liberalismo capitalista, que quiere mayores eficiencias en las cadenas de producción. No digo que no, pero hay otra lectura, o puede haber otra lectura, que surge cuando analizas qué es una competencia. ¿Cómo contribuye la educación física al logro de las competencias? Bueno, pues puede contribuir de una forma excepcional. Yo les digo a mis alumnos, tenemos entre las manos una asignatura mágica. Y lo digo, lo escribo en algún libro. La educación física es una asignatura mágica. Mágica porque tiene la mayor transversalidad que se le puede pedir en una asignatura. No sé, abro paréntesis. No sé si estáis viendo que en la literatura están apareciendo ya textos de cómo incorporar el inglés en las clases de educación física. Haga usted las clases de educación física en inglés. Pero eso no era lo nuestro. No, pero lo podemos hacer. Utilice las nuevas tecnologías, gamificación en educación física. Pero eso no era lo nuestro. Sí, pero lo podemos hacer. Incorporamos las TICs. Bueno, y así vamos incorporando. El lenguaje. Sí, pero el lenguaje no es de la educación física, pero lo podemos incorporar. Por lo tanto, la capacidad de transversalidad que tenemos es fundamental. David, bueno, si alguno tiene... no saquéis el celular, que en la medida en que aparece el celular, quiere decir que lo estoy haciendo mal, que se distrae la atención. Bueno, pero cuando acabe mi charla, si buscáis David Bueno, hay un vídeo de YouTube en el que él dice, David Bueno es un experto en neurociencias reconocido internacionalmente. Y él hay un momento en que dice, hablando del sistema educativo, si hay algunas asignaturas que tengan un papel trascendental para el desarrollo de ese niño, de ese cerebro, de eso que se espera que cumpla la escuela, son estas 3. ¿Sabéis cuál dice? Educación física, música y plástica. ¡Wow! Las que normalmente las tenemos como complementarias, las de segunda categoría, ¿sí? Bueno, pues él dice, esas son las que tienen mayor transversalidad y las que ocupan de forma más efectiva el cerebro de nuestros alumnos. Bueno, ya iré haciendo un comentario al respecto. Bueno, pues la educación física puede contribuir y de una manera exponencial al desarrollo de las competencias. Cuarta pregunta, ¿y cómo se enseñan las competencias? ¿De la misma manera que enseñábamos a jugar a baloncesto, a balonmano, a fútbol, o a realizar acrobacias en el suelo, las habilidades motrices básicas? No, hay que enseñarlas de otra manera. ¿Por qué?
porque son otro tipo de aprendizaje. Y cada tipo de aprendizaje se mueve más cómodo con una metodología en la que se le pueda extraer mayor rendimiento. Por lo tanto, tenemos que pensar que van a aparecer metodologías distintas a las que nosotros estábamos utilizando, pero necesarias para enseñar competencias. Y finalmente, ¿y cómo se evalúan las competencias? ¿Tenemos que seguir haciendo test de condición física? ¿O no? Lo que vamos a hacer son cuestionarios. ¿O voy a observar a mis alumnos? Bueno, pues tendremos que también revisar el modo de operar en cuanto a la evaluación de las competencias. Porque las competencias son aprendizajes complejos. Y como son aprendizajes complejos, no podemos utilizar instrumentos simples para poder evaluar lo que son desempeños complejos. Vamos a ver si damos respuesta a estas preguntas. Vamos a iniciar por la primera, aunque yo ya he ido haciendo una introducción. ¿Por qué aparece el enfoque basado en competencias? Y aquí debajo pongo, las competencias surgen como respuesta a las limitaciones de la enseñanza tradicional. Cuando nos damos cuenta de que hay una sobredosis de academicismo y de falta de reflexión sobre lo que se está enseñando a los alumnos en todos los niveles educativos, aparece el fenómeno de la enseñanza por competencias. Por lo tanto, si hubiera algún sustrato que pudiera servirnos de síntesis, es la enseñanza por competencias. Quiere reducir la brecha existente entre lo que se enseña y lo que se necesita. Luego lo llamaré, aparecerá en pantalla, pasar de la pedagogía de las carencias a la pedagogía de las necesidades. Es decir, la pedagogía de las carencias es, mis alumnos no saben, yo sé, les pido que tomen nota o que imiten lo que yo sé, que lo repitan, lo automaticen y lo memoricen, un día se lo preguntaré. Esa es la pedagogía de las carencias. Usted que viene a la escuela con su cerebro vacío, nosotros se lo vamos a llenar con nuestros saberes, los del profesorado, y además veremos en qué medida los ha conseguido. Mientras que la pedagogía de las necesidades es todo lo contrario. ¿Qué va usted a necesitar en su vida y cómo yo puedo ayudarle a conseguirlo? Dejadme que vaya haciendo paréntesis. Fijaros, una de las cosas que más problematiza a cualquier docente, sobre todo en primaria y secundaria, en estos momentos, es lo siguiente. Hace 30, 40, 50 años, el maestro, la maestra, en primaria, sabía que lo que enseñaba a sus alumnos lo iban a utilizar el resto de la vida. Les iba a enseñar a escribir, les iba a enseñar las operaciones básicas de matemáticas, les iba a enseñar a leer. Oye, eso lo vas a necesitar en tu vida. Y además tenía la seguridad absoluta de que iba a ser así. Y en efecto, los alumnos salían de la escuela y decían, gracias a mi maestra, que fue una gran maestra que me enseñó lectura, escritura, los aprendizajes básicos matemáticos, etc. Pero ¿qué ocurre en el siglo XXI? Ocurre lo siguiente. Por ejemplo, investigación realizada en una universidad británica reciente nos dice, en el 2030-2040 aparecerán el 80%, mejor dicho, de las profesiones que aparecerán en esa época, el 80% ahora no existen. ¿Cómo? ¿Sí? Es decir, que no estamos formando para las profesiones que van a surgir en los años 2030 y 2040, no, porque todavía no existen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, cierro paréntesis. Y es más, si le preguntamos a la maestra de turno de hoy y le preguntamos, oye, ¿tú sabes cómo será el mundo en el 2030-2040? Te va a decir, oye, después de lo que ha sucedido en los últimos 20-30 años, imposible de predecir. Pues tú vas a tener que enseñar a los alumnos a un mundo que desconocemos. ¡Wow! ¿Y eso cómo se hace? Pues eso requiere de un esfuerzo mental importantísimo. Y es cambiar la lógica.
¿De qué me va a servir que te enseñe a escribir con lápiz y bolígrafo cuando a lo mejor dentro de 15 o 20 años ya no lo vamos a necesitar? Ni siquiera mecanografía, porque probablemente vamos a hablar. Oye, mira, anótame esto, en la tercera página he puesto no sé qué. Sí, añade, oye, veo que has hecho una falta de ortografía. ¿A quién estás hablando? A la Siri de turno esa que se pone en el... Bueno, ¿para qué yo voy a enseñarte a escribir si no vas a escribir? De hecho, revisar un poco lo que hacéis en vuestra vida cotidiana y a lo largo de las últimas 24 horas, ¿qué hicisteis más? ¿Escribir o picar en el teléfono al WhatsApp? Pues, probablemente eso. Yo digo, voy a patentar algo que va a ser exitoso. Un aparatito que afile los dedos para poder clicar la letrita. Porque siempre que clico la teclita aparece la otra. Bueno, bien, pues ese mundo es al que nos enfrentamos. Te tengo que preparar para lo desconocido. ¿Sí? Eso cambia mucho a la maestra de mediados del siglo pasado. Preparar para lo desconocido supone dotarte de aprendizajes que no eran puramente mecánicos. Te tengo que enseñar a pensar, te tengo que enseñar a que resuelvas problemas, te tengo que enseñar a que tomes decisiones, te tengo que enseñar a que cuestiones las cosas que suceden a tu alrededor. Es decir, que pasamos de una escuela fundamentada en las respuestas a una escuela fundamentada en las preguntas. Y le vamos a pedir a los alumnos no que den respuestas a los ejercicios y a los problemas, sino que sean ellos los que hagan los redactados. Porque finalmente el mundo que se encontrarán no va a ser un mundo de acumulación de información. ¿Dónde está la información? Está en Internet. Incluso podemos cuestionar a nuestros profesores. ¡Profe, he visto en Internet que ha salido una nueva noticia que contradice lo que nos dijo usted en clase! Bueno, niño, cállate, ande. Bueno, pero eso puede suceder. ¿Por qué? Porque en Internet hay muchísima más información que en el cerebro de nuestro profesor. Y es lógico, porque es imposible de asumir tal cantidad de información. Oye, pues entonces, ¿cuál es el rol del profesorado? Pues no va a ser el de la transmisión de saberes, que va a evolucionar totalmente como el sí formar cerebros capaces de enfrentarse a situaciones no previstas. ¿Sí? Puedo poner 1000 ejemplos para que visualicéis cómo se han producido estos cambios. Imaginaros que entramos en una escuela de arquitectura, de aparejadores, de ingenieros industriales. Retrocedemos en el tiempo, nos vamos a los años 70, 80. Seguro que íbamos a encontrar unos salones, unas aulas llenas de unas mesas grandísimas, con grandes láminas de papel y con unos aparatitos llenos de tinta china en el que se iban dibujando fantásticos diseños industriales. ¿Os hacéis ya la idea? ¡Planos! Bueno, pues esas aulas llenas de grandes mesas donde los alumnos se sentaban y empezaban a dibujar con tinta china, ya han desaparecido. Y el profesor que enseñaba eso ya no está. Y ha quedado sustituido por las computadoras, por los programas de software que ya aparecen aplicados para el mundo de la arquitectura, la ingeniería. Oye, y eso ha pasado en 25 años. Y algo parecido nos está pasando en todo el resto de las áreas. Sigo adelante. Así que, nos tenemos que cuestionar la práctica docente. Nos tenemos que cuestionar que el método habitual de enseñanza es: siéntate, escucha, toma nota, memoriza, un día te preguntaré, no sirve en el siglo XXI. No sirve, porque probablemente esa información que yo te estoy dando ya es prácticamente caduca. Ya no sirve, ya no es útil. Y si lo es, dentro de 10 años va a quedar sustituida por otra. ¿De qué sirve que yo memorice una información que sé que dentro de 10 años ya no va a ser útil? Por lo tanto, nos cuestionamos y decimos: contar las cosas no significa aprender. Contar las cosas no significa aprender. Si fuera así, los niños, niñas, los adolescentes que se pasan 3 horas delante de la televisión diariamente serían sabios, y no lo son. No basta con ver un programa de televisión para aprender.
Por mucho National Geographic que me vea a la semana, no aprendo. Aprender es otra historia diferente. No se trata de copiar, no se trata de apuntar, no se trata de ver. Pasa por otra transformación que es la que hace que realmente sedimente el aprendizaje. Por lo tanto, nos cuestionamos eso. Yo sé, tú no sabes, yo te cuento, tú memorizas. Los profesores enseñan lo que ellos saben, no lo que interesan a sus alumnos. Mirad, voy a pasar página y luego retroceder a esta diapositiva. Veamos, ¿qué veis ahí? A la parte superior izquierda hay un signo extraño. Oye, ¿eso qué es? ¿Cómo le llamamos? Pi. El número pi. Fantástico. Bueno, ¿y el número pi qué número es ese? 3.14. Vale, 3, 14 y luego ya la versión resumida es 16 y la extendida 15, 9, tal. Muy bien. ¿Para qué sirve el número pi? ¿Para qué sirve? ¿Sabéis para qué sirve el número pi? Sabemos el número pi, pero no sabemos para qué sirve. Sí, se utiliza para algo o para muchas funciones, en general vinculadas con una figura geométrica denominada círculo, circunferencia. Muy bien. ¿Os enseñaron el número pi en la escuela? ¿Lo utilizasteis? Pi r, 2 pi r. Sí, ¿verdad? Sí. ¿No? Pi r al cuadrado. ¿Y os ponía énfasis el profesor en que eso había que saberlo? Mucho. Oye, ¿cómo vas a ir a Ciudad de México y no saber el número pi? Bueno. ¿Cuántas veces lo habéis utilizado en la vida? Y una. Nunca. No me jodas. Nunca. Pero si la escuela es la institución que dota de los aprendizajes escolares fundamentales para desenvolverte en la vida, pues no lo he vuelto a utilizar jamás. Bueno, va, mira, ya, échalo a un lado que seguimos. ¿Qué tenemos a su derecha? X2 más BX más C igual a 0, perdón. ¿Qué es? ¿Qué es eso? A ver, listillos. ¿Qué es? Una ecuación algebraica que denominamos ecuación de segundo grado. ¿No os acordáis? ¡Ay! ¿No habéis memorizado bien? Muy bien. Ecuación de segundo grado, profesor de matemáticas. Cuando llegó álgebra, nos puso 1001 problemas en los que teníamos que utilizar la ecuación algebraica de segundo grado. ¿Sí? Nos decía importantísimo. ¿Y el libro? Porque cuando tengáis que hacer una hipoteca y un préstamo en el banco, si no sabéis la ecuación de segundo grado, no os lo van a dar. ¿Cuántas veces lo hemos utilizado en la vida? Nunca. Bueno, sigamos. Estás exagerando, Domingo. Vale, pues vamos entonces a la tabla periódica de los elementos químicos. Estaba aquí en la pared colgada. ¿Os acordáis? Estaba allí, qué bonito, de colorines. En secundaria, cuando estábamos en la clase de química, nos decían importantísimo las valencias, en fin, un montón de cosas que ocurría ahí dentro. ¿Las habéis utilizado en la vida? Nunca. ¿Sí? Pero vayamos más cerca. Educación física, este de aquí es Cervantes, pero ya como es el mismo rollo, lo dejo allí. En primero de los estudios de educación física, segundo, tercero o semestre, ¿habéis tenido anatomía? Sí, anatomía. Bueno, es un clásico, ¿no? La educación física, espero. ¿Sí? Vale, y nos tuvieron que enseñar y tuvimos que aprender origen e inserción del extensor largo de los dedos. ¿Os acordáis? ¿No? ¿Lo estudiasteis? Seguramente sí. Oye, pero se suponía que era fundamental para ser profe de educación física. Si no sabes eso, pues es que vas a tener grandes carencias. No hay profesor de educación física que no se sepa la anatomía al dedillo. Pues se me ha olvidado. Se te ha olvidado. Origen de inserción del extensor largo de los dedos.
Sí, profe, se me olvidó. Y nos damos cuenta, podía poner 1000 ejemplos, de que eso que cuestionaba el enfoque basado en competencias, en una gran medida nos han llenado la cabeza de informaciones legítimas, valiosísimas. No estoy haciendo una crítica a la ciencia. ¿Cómo yo iba a hacer eso? El número pi, la ecuación singular, son contenidos importantísimos, pero probablemente nos los tenían que haber enseñado de otra manera. Porque si no, lo que se convierte es en contenidos cadáver. Se quedaron muertos ahí en la escuela, no tuvieron consecuencias después de la escuela. Y, insisto, que nadie diga aquí, vino Domingo Blázquez y hizo una pantomima de cosas que son fundamentales en el mundo científico. No, no hago ninguna pantomima, yo sé lo que estoy diciendo. Y esto es fundamental, pero hay que enseñarlo de otra manera. Hay que enseñarlo vinculándolo con aquello que realmente el sujeto va a vivir y va a utilizar. Y es posible que nos enseñaran en química conceptos de ácido más base igual a no sé qué más no sé cuántos, cuando estoy en la cocina, creo equivocadamente que para compensar un plato que se me ha ido la sal, pues lo voy a hacer con el azúcar. Pues está usted equivocado, pero eso se lo enseñaron en química. No, a mí eso en química no me lo enseñaron. Sí, sí se lo enseñaron. Y le dijeron que para combatir una sal tiene que añadirse un ácido. ¡Ah! Un ácido. Sí, un ácido. Bueno, así, por ejemplo, Valencia, en España, que es una zona naranjera, para quitarle la acidez a las naranjas, para comerlas cuando tiene mucha, se le echa sal. Bueno, muy bien, pues eso, dices, pero eso es lo que tenía que haber sido la consecuencia de lo que aprendiste en química. Bueno, ni para eso me sirvió. Ni para eso me sirvió. Regreso atrás. ¡Ey! Pero los de la educación física no nos libramos, muchachos. Los de la educación física no nos libramos. Ahí los tenéis, los niños. ¿Qué están haciendo? Equilibrio de brazos, equilibrio invertido, ¿verdad? En España le llamamos a hacer pino o vertical. No sé aquí cómo se le denomina. Ahí lo veis. Pino, vertical, la voltereta jumpada adelante, saltar el plinto. ¿Sí? Nadie le ha pedido a AMLO que cuando le nombraron presidente, no, un momento, antes de que sea usted presidente, una voltereta agrupada adelante. Por cierto, hemos traído el plinto aquí al Congreso para que nos demuestre que usted sabe saltar plinto. Y eso que sé que le gusta el béisbol y que es buen jugador de béisbol. Bueno, es una parodia para entretener, pero reflexionemos. ¿Por qué diantre enseñamos esto? ¿O por qué diantre lo hemos enseñado durante años? ¿Para qué? Cuando salen los niños de la escuela, cuando son adultos, cuando empiezan a plantearse que tienen que hacer ejercicio físico a los 25 años, ¿creen que van dando volteretas agrupadas adelante? ¿O se ponen a saltar el Princeton en el parque? Pues ¿por qué diantre les enseñábamos eso? Se suponía que la educación física, que nada más tiene 1 hora, 2 horas, tiene que elegir los aprendizajes fundamentales para que luego se los pueda llevar el niño o niña a lo largo de su vida. Porque una de las cosas que tiene que cumplir la educación física en un enfoque basado en competencias es que sea auténtica para la vida. Es decir, que lo que nos planteamos en un enfoque basado en competencias es ¿qué tienen que llevarse todos los niños y niñas mexicanos de la escuela en educación física para poder luego desenvolverse como ciudadanos? ¿Qué se tienen que llevar? ¿La voltereta agrupada adelante? Oye, y lo digo en muchos foros, si algo nos caracteriza a nosotros es que matemáticas, química, se pueden quedar en la escuela porque la gran mayoría no las vamos a utilizar. Pero nadie puede decir que cuando acaba la escuela puede dejar colgado el cuerpo en una percha. Se lo va a llevar consigo durante 40, 50, 60 años. Y como se lo va a llevar consigo, tiene que tratarlo, tiene que gestionarlo. Y la educación física tendría que tener, entre otras, la responsabilidad de que los alumnos se vayan de la escuela
con una alfabetización motriz. Es decir, un saber y un saber hacer sobre la actividad física que le permita utilizarla durante el resto de su vida. Por eso nos cuestionamos, tenemos poco tiempo, ¿qué diantre tenemos que enseñar? ¿Por qué arrastramos estos aprendizajes que también son aprendizajes cadáver? Alguien puede decir, no, pero fíjate, ahí se trabaja la coordinación y aquí se trabaja la percepción espacio-temporal. Sí, está bien, pero hay otras muchas cosas con las que se puede trabajar eso. Y que a lo mejor son aprendizajes muy relevantes. Permitidme que os cuente una anécdota. Yo enseñaba esto. Que nadie se piense, no, Domingo Blasquez siempre enseñó unas cosas rarísimas. No. Yo enseñaba esto. Y me acuerdo perfectamente de aquel alumno que tenía de primaria, cuando tocaba la unidad didáctica, acrobacias en el suelo, y teníamos que, o les pedía que hicieran el equilibrio de brazos. Había uno de ellos que padecía mucho. Lo intentaba el pobrecillo una y otra vez, y venga, hincaba ahí y se me quedaba girando mirando, profesor Domingo, actuando, intentándolo. Pero profesor Domingo, ¿esto para qué sirve? No, esto es importantísimo porque vas a tener un equilibrio, una fuerza, una tonicidad muscular, un conocimiento de tu propio cuerpo. Y se me gira la mano. Profesor Domingo, ¿y eso no se puede hacer de otra manera? Claro que sí, se puede hacer de otra manera. Y tenía mucha razón. Tenemos que reflexionar, cuestionarnos. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Es eso lo que tienen que aprender mis alumnos? ¿Puedo hacerlo mejor? Es decir, utilizar como modo de progreso y de avance la pregunta, el cuestionamiento. Lo que decía Einstein, ¿quieres hacerlo mejor? Tienes que cambiar. Cuestionarse la práctica docente, de una pedagogía de las carencias a una pedagogía de las necesidades. Lo he explicado antes. Una pedagogía de las carencias es ir a la escuela que nos llenen de saberes y saber hacer. Una pedagogía de las necesidades es una pedagogía que quiere apoyarte en tus fortalezas. No te intenta homogeneizar. Hay un libro fantástico de Meirier que se denomina Frankenstein educador, en el que plantea seriamente que los docentes queremos que nuestros alumnos se comporten de forma muy parecida a esa especie de modelo ideal que hay en la mente de cada maestro. Si el sujeto se aleja de ese molde, suele ser penalizado, castigado. Pues como el doctor Frankenstein, cuando estaba construyendo su monstruito, lo hacía a su imagen y semejanza. No lo hacía permitiendo que Frankenstein fuera, o que el monstruo fuera feo y horroroso. No, quería que fuese bello y que se comportara de la misma manera que él pensaba. Los educadores tenemos ese defecto. Queremos que todos nuestros alumnos hagan lo mismo y al mismo tiempo. ¿Por qué todos tienen que aprender baloncesto en las mismas sesiones con los mismos ejercicios? Incluso, podría haber alumnos que mientras unos hacen baloncesto, los otros estén haciendo fútbol. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos lo cuestionamos? ¿Por qué todos tienen que estar estudiando historia de la Edad Media? ¿No puede haber uno que empiece a estudiar la Edad Media y otro que se haya quedado en la Roma antigua? ¿Por qué todos tenemos que estudiar lo mismo y a la misma hora? El siglo XXI no tiene nada que ver con eso. El siglo XXI sabe que se va a plantear toda una serie de nuevos saberes que van a estar muy vinculados con la personalización de nuestros alumnos. Y nuestros alumnos tienen derecho a un itinerario personalizado. Seguimos. Otra cosa importantísima en la que se apoya el enfoque basado en competencias es la motivación. El profesor cree que el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere enseñar. Y no es así. Roger Schan ya lo decía y lo dice, os invito a que le veáis en YouTube, y nos dice, no, el aprendizaje no ocurre cuando alguien quiere enseñar, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender. Por lo tanto, no es tan importante que usted sepa bien lo que está enseñando,
sino que sepa motivar a sus alumnos. Porque si no están motivados, no van a aprender. Se puede llevar el caballo al abrevadero. ¿Sabéis lo que es el abrevadero? Esa pieza de piedra o de madera donde se pone el agua para que beban los caballos. ¿Sí? El abrevadero. Se puede llevar el caballo al abrevadero, pero no se le puede obligar a beber. Tiene que ser su decisión. Yo les acerco al agua, pero beber es una decisión personal. Y esto pasa en el mundo de la enseñanza. Por lo tanto, tan importante en el docente es que sepa, o que sepa hacer, como que sepa motivar. Y últimamente las teorías de la motivación nos están diciendo que de aquella idea de que motivar estaba asociado a estímulo-respuesta, o la famosa ejemplo del palo y la zanahoria, ¿no? Las motivaciones auténticas son intrínsecas, tienen que surgir del propio sujeto. Y para que sean intrínsecas, el sujeto le tiene que encontrar interés y funcionalidad. Si no, no le interesa. Profe, ¿esto para qué me va a servir en la vida? Pues entonces lo dejo ahí marcado. No, te lo tienes, bueno, me lo aprendo de memoria, está bien, para el examen, pero punto. Muy bien, seguimos. ¿Qué defendemos? Defendemos que se aprende haciendo. ¡Ay, en educación física ya lo tenemos! Sí, señor. Pues eso es una asignatura mágica. No se aprende escuchando, no se aprende anotando, se aprende haciendo. ¡Wow! Pues ya con eso nos estamos acercando al enfoque basado en competencias. Fijaros, ahí tengo dos definiciones de dos referentes históricos que ya hace tiempo que lo decían. Confucio, me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Tenemos un punto a favor. En educación física todo pasa por el hacer. Hasta que a alguien se le ocurre el libro de texto en educación física. Pero vamos para atrás. Pero si estamos hablando de que lo que se aprende haciendo, ahora se nos ocurre a nosotros poner el texto de educación física. ¿Pero eso qué es? Bueno, pues ahí tenemos Confucio, Aristóteles. Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Roger Schank, no hay otra manera de aprender. Se aprende haciendo. Para ser herrero me tengo que meter en la fragua. No puedo hacer un curso por correspondencia. Para ser cocinero me tengo que meter entre las ollas en la cocina. No hay otra. ¿Qué defendemos? Que podemos aprender entre iguales, educación a la inversa. Es decir, que no es el profesor el referente para adquirir el saber, sino mi compañero. ¿Cómo? ¿Mi compañero? Ah, pero este no sabe. ¿Cómo que no sabe? Sabe mucho más de lo que usted piensa. De hecho, muchas de las metodologías que vamos a poner en marcha son metodologías de incorporar el trabajo colaborativo y cooperativo como una fuente y una riqueza de información. ¿Qué defendemos? Que las emociones son el motor del aprendizaje. Dice aquí, olvidamos las cosas que solo entendemos, recordamos siempre las cosas que además de entender, sentimos. Si te doy mi número de teléfono, estoy seguro que en cuestión de 2 horas se te ha olvidado. Pero si te lo da la chica esa que tú le tienes echado el ojo y que tienes tantas ganas de establecer relación con ella, te aseguro que no se te olvida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con el mundo emocional? Que tus neuronas ponen en marcha un área que denominamos área emocional que activa, es el pegamento del aprendizaje. Luego los profesores tenemos que aprender a ser seductores. Y se lo digo a mis alumnos, si no seduces a tus alumnos, se te aburrirán en clase. Hay que seducirlos. ¿Y eso cómo se hace, profe? Porque nada más he visto 3 o 4 profesores que realmente sean encantadores. ¡Se aprende! ¿Cómo se va a aprender? Eso es el Espíritu Santo que te ilumina. No, se aprende. Y os pongo un ejemplo clarísimo. Llevar a los niños al circo. ¿Quién es, de todos los números que salen a lo largo de la sesión, quién es el que más les ha gustado? Los payasos. ¡Bien! ¡Son los payasos! ¿Y qué? ¿Qué pasa? Los payasos no tienen problemas, no tienen que pagar
el recibo del agua, de la electricidad, no tienen que pagar la letra a final de mes. Claro que la tienen, pero han aprendido a seducir. Son seductores. Luego se puede aprender. Fijaros, os digo mi propia experiencia. Yo creo que me quedan pocos años ya de dar charlas y conferencias, no porque no sea posible, sino porque ya tengo que cortar el rollo. Pero os puedo asegurar, Domingo Blázquez hace 20 años era una persona académica, seria, tengo su apartamento, porque creía que realmente esa manera de hacer académica era la que era coincidente con el mundo del aprendizaje universitario, hasta que me di cuenta que no era verdad. Y puse remedio, y tengo que seducir cada clase. Y es difícil, no es fácil, porque fijaros, en el mundo del teatro, si un artista se equivoca un día, ¡ojo, he metido la pata! Y se han dado cuenta los espectadores, ¡cago en las pesetas! Bueno, pero estate tranquilo, mañana vienen otros diferentes y no te han visto, pero en clase no. En clase metes la pata y al día siguiente vuelven a estar los mismos. Como la leche, me vieron ayer como me equivoqué, pero no solo al día siguiente, todo el curso. Siempre los mismos. Entonces eso hace que la docencia es muy difícil, porque puedes encantar, como las serpientes un día, pero encantar todos los días te lo tienes que preparar mucho, pero mucho. Hoy, ¿con qué los voy a seducir? Me acuerdo de una profesora que en una conferencia contaba que en una visita a un centro de secundaria, sabéis que las puertas de las aulas tienen una ventanilla de cristal por la que se puede ver más o menos de qué va la clase hasta fulanito, ¿no? Y mientras paseaba en ese centro, vio, ¿qué pasa ahí? Y había un profesor con dos lucecitas que daban vueltas. Oye, ¿y ese hombre cómo es que lleva un casco puesto? Sí, es el profesor de matemáticas. Lo utiliza para llamar la atención a los alumnos. No me digas, ¿y todos los días se pone el casco? No, hay otros que vienen con peluca de color rojo. Bueno, está bien. Cada día me tengo que romper la cabeza de ver cómo deslumbro a mis alumnos. Os sugiero un libro muy bueno, que se llama Enseña como un pirata. Si queréis tomar nota, se lee muy fácil. Enseña como un pirata. Y el autor nos invita a que rompamos los moldes. Los alumnos aprenden si están atentos. Si no están atentos, si sacan el celular, ¡mal asunto! Y si es necesario poner en marcha elementos que a lo mejor no son los propios del mundo escolar, del mundo serio, pues póngalos usted en marcha, porque sus alumnos aprenderán más y mejor. Fijaros, alguien me preguntaba, o decía, bueno, cuando yo les digo, hacedme comentarios sobre mi intervención, ¿qué te ha sorprendido? ¡Que te mueves mucho! ¿Sabéis por qué me muevo mucho? Porque un día leí en unas investigaciones serias y rigurosas que aquellos profesores que deambulaban y caminaban por la clase conseguían mejores resultados académicos con sus alumnos. No se me hubiera ocurrido. Pues sí, porque es una manera de hacer que los alumnos estén pendientes de ti, seguirte con la vista. Muy bien, pues vamos siguiendo. ¿Qué defendemos? Que podemos aprender juntos, de forma cooperativa, colaborativa, porque el papel de la escuela en el siglo XXI no va a ser que los alumnos acumulen respuestas, sino que hagan preguntas, y a lo mejor formular preguntas lo hago mejor rodeado de mis compañeros. Trabajo colaborativo, trabajo cooperativo. No sé si veis bien la foto que hay ahí, eso es una costumbre, un juego, tradición que se realiza en Cataluña, son los castillos humanos. Se llegan a conseguir 10 pisos de altura, 10 pisos de altura es el récord, y lo que os quiero mostrar es que si el del tercer piso a la derecha se viene abajo, todo el castillo se viene abajo. Y eso es un ejemplo claro de aprendizaje cooperativo.
No solamente estoy al lado de, sino que si no hago mi tarea bien, no sirve la tarea de los demás. Avanzamos. Con las competencias intentamos facilitar la capacidad de transferir unos aprendizajes a las situaciones cercanas a la realidad. Por eso la preocupación de que el aprendizaje sea auténtico. Cuando oigáis hablar de aprendizaje situado, aprendizaje auténtico, aprendizaje real, es que da respuesta a ese interés o a esa cuestión que se hace el alumno. Profe, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Bueno, pues a eso le llamamos aprendizaje auténtico, aprendizaje situado. Voy pasando. A ver. Bueno, ahí me ha fallado. Vamos a entrar a la siguiente pregunta. ¿Y qué es una competencia? Porque hablamos del enfoque basado en competencias, pero ¿qué es una competencia? Y eso os tendría que quedar claro, porque muchos hablan del enfoque basado en competencias, pero cuando les preguntan, ¿pero sabes lo que es una competencia? No saben contestar. Una competencia es un tipo de aprendizaje. Un tipo de aprendizaje. ¿Hay otros tipos de aprendizaje? Claro, usted tiene capacidades, es otro tipo de aprendizaje. Habilidades es otro tipo de aprendizaje. ¿Sí? Comportamientos es otro tipo de aprendizaje. Son categorías. Las competencias es el nivel, por ahora, más alto de aprendizaje. Por lo tanto, es una forma en la que nos apoyamos para que nuestros alumnos adquieran desempeños. Fijaros, aquí tenéis una definición. Una competencia es la forma que una persona moviliza todos sus recursos, no solamente unos, todos sus recursos, experiencias anteriores, tales como conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias personales, para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido y real. Voy a poneros ejemplos. A ver, curso de arbitraje de fútbol. Se están formando árbitros. Entonces han cometido el error, como suele ser así, de imitar el mundo académico. Y entonces, en el diseño del curso, han constituido asignaturas. Oye, uno, reglamento, otro, ética y moral, otra asignatura, entrenamiento, ¿sí? Entonces, los futuros árbitros van adquiriendo conocimientos. Imaginaros, él está haciendo el curso. Oye, el primero, la mejor nota de reglamento la tiene él. ¿Garantiza que va a ser un buen árbitro el que tenga la mejor nota de reglamento? No, pero él ha hecho un aprendizaje. Y ese aprendizaje no son competencias, pero a lo mejor son conocimientos. Ha adquirido conocimientos. ¡Ey! Pero vamos y hacemos otro examen de otra asignatura, entrenamiento. Y va, oye, la máxima nota, ¿garantiza que va a ser un buen árbitro? No. Ya lleva 2 asignaturas con la máxima nota. ¿Lo garantiza que lleve 2 asignaturas para que vamos a predecir que será un árbitro excelente? No. Bueno, es que es el que saca las mejores notas de todas las asignaturas. ¿Garantiza eso que va a ser un buen árbitro? No. ¿Por qué? Porque son aprendizajes distintos a las competencias. Llega el domingo, lo ponemos en la práctica, salen todos los alumnos de la escuela de árbitros. Resulta que el que ha hecho el mejor arbitraje no ha sido el que ha obtenido las mejores notas. Bueno, no sé si veis el ejemplo de aprender competencias a aprender conocimientos de índole inferior, habilidades, capacidades. ¿Sí? Yo puedo saberme de memoria algo o muchos conocimientos, eso no hace que sea el más competente. El más competente es el que, volvamos a la definición, decimos que una competencia es la forma que una persona moviliza todos sus recursos. No importa que cada uno de esos recursos sea al máximo, sino lo que importa es que los moviliza bien, esos recursos, para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto real.
cuando el sujeto sale a la cancha, ese es el contexto real. Oye, ser un buen árbitro es el que arbitra bien en la realidad, no el que sabe muchas cosas en la escuela de árbitros. Por lo tanto, una competencia es un tipo de aprendizaje que está por encima del saber conocimientos, saber usar el conocimiento, mostrar cómo, ahora haremos una parada ahí, y que finalmente está vinculado con la realidad. Es el actuar en la realidad. Ese es el nivel de la competencia. Es el nivel al que queremos llegar cuando trabajamos por competencias. Ahí tenéis la flecha que dice, esto es una competencia. Bueno, vamos a poner una profesión que todos podéis rápidamente asumir y que nos permite clarificar cada piso. Ya no estamos en una escuela de árbitros, estamos en una escuela de pilotos de aviación. Los primeros años, ese futuro piloto, ¿aprende asignaturas teóricas? Sí, saber conocimientos. ¿Se le pide que esas asignaturas se le dé una visión real y funcional? Es decir, usar ese conocimiento, sí. Es decir, que si le enseñamos meteorología, bueno, pues es capaz de aplicar ese concepto de meteorología a otro nivel. ¡Ey! Pero antes de que vaya a ponerse en el avión y esté en el aire, ¿no sería bueno que hiciera algo que me dijera que está preparado para ello? Y aquí pone mostrar cómo. ¿Y qué es el mostrar cómo en una formación de un piloto de aviación civil? ¿A quién se le ocurre? ¿Perdón? Lo metes en un simulador. ¡Es la realidad! ¡No! Pero se parece tanto. Pero no es la realidad. Entonces, ¿cuándo vemos si el piloto es competente? En el actual. ¡Wow! Cuando actúa. Es decir, cuando él ve, ya no tengo al profesor al lado, ahora estoy solo en la cabina, tengo que hacer volar este aparato y además lo tengo que hacer bien. Es cuando medimos o podemos observar el nivel de desempeño, el nivel de competencia. Claro, en un enfoque basado en competencias, tenemos que llegar hasta aquí arriba, ¿sí? Es decir, que esto podría estar justificado, pero también podríamos operar iniciando desde arriba, dice Roger Chan. ¿Cómo se aprende a ser piloto de aviación? ¿Sabiendo meteorología? ¿Sabiendo geografía? ¿Sabiendo física? No. Se aprende a ser un buen piloto pilotando. ¿Y cómo? Pues primero con un avión chiquitito. Y según va aprendiendo, pues con un avión más grande. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos a conducir? Pues igual, conduciendo, no hay otra. Sí, por eso antes los exámenes de conducir te hacían hacer pruebas en dique seco. Ahora no, ahora se sienta el ingeniero dentro y te dice, conduzca por la ciudad. Yo le estoy observando, porque lo que quiere ver es mi nivel de competencia. ¿Sí? ¿Sería posible iniciar el aprendizaje así? Sería posible. ¿Por dónde vamos a empezar? Desde el primer día, conduciendo. De hecho, yo creo que aquí hay escuelas de conducción, ¿no? En México, cuando nos tocan las prácticas, el profesor de la autoescuela te dice, entra y siéntate en el lugar del conductor. Pero si yo no sé llevar un auto, no importa, tú siéntate ahí. Yo me pongo a tu lado. Pero es que no sé ni para qué sirven estas palancas que hay aquí. Y yo te las enseñaré, pero tú las tienes que utilizar, porque solo se aprende haciendo. De nada serviría que el profesor de autoescuela se pusiera en el lugar del piloto, le dijera al alumno, siéntate ahí al lado del copiloto, fíjate bien cómo lo hago, préstame mucha atención, mira, ¿ves? Esta es la caja de cambios, esta es la primera velocidad, segunda, tercera, mira, voy a poner el botón de marcha, fíjate cómo lo hago, esto es el anclaje, esto es el freno, ahora vamos a 120, ¿te has fijado? Mira esa curva, ¿lo has visto, no? Vale, ahora colócate y algo igual que yo. Bueno, pero si os dais cuenta, algo parecido ocurre en la escuela. Yo sé, mira lo bien que lo sé hacer, ahora hazlo como lo he hecho yo. ¿Ok?
Bueno, el enfoque competencial dice, no, lo que vamos a hacer es que el sujeto empiece de él mismo con sus errores, con sus equivocaciones, con sus tropiezos, porque aprender es enfrentarse a la realidad. Bueno, ahí lo tenéis, estos tipos de aprendizaje que normalmente tenemos en educación física, habilidades, capacidades, aptitudes, son aprendizajes muy importantes, pero no me asegura que los sujetos sean competentes. Las competencias es un tipo distinto de aprendizaje. Ahí veis una fotografía donde si os ponéis a analizar, y esto lo digo en muchos lugares, oye, tomar cualquier fotografía de las que encontramos en internet de un partido de básquet, de fútbol, de handball, de altísimo nivel, máximo nivel, analizar el comportamiento gestual de los jugadores. Oye, esta posición no se la he enseñado yo nunca, diría el entrenador. Y esta posición les he dicho que además así está mal hecho. Fíjate cómo lleva la pierna de atrás. Sí, está mal hecho, pero metió gol. Quiere decir que en realidad lo importante no es disponer de esos aprendizajes, sino de saberlos movilizar bien en el momento adecuado. Y eso es lo que hace a un sujeto competente. ¿Ok? Esto es otra mirada de la enseñanza que nos lleva a nuevas metodologías. Seguimos adelante. Ahí lo veis. Es competente, ha sabido movilizar todo su bagaje motor, todo su acervo motor, para conseguir colaborar, en este caso, junto con sus compañeros, en el éxito del equipo. ¿Por qué medios se pueden desarrollar las competencias? ¿Solo a través de los contenidos o de las asignaturas? Y la competencia nos dice, no, las asignaturas no sirven. Curioso. Paréntesis, pongo la mano en el fuego y me la juego, que en los próximos 10 años vais a contemplar cómo desaparecen las asignaturas en primaria. ¿Que van a desaparecer las asignaturas? Pongo la mano en el fuego. En primaria, en 10 años, desaparecen las asignaturas. ¿Y cómo se trabajará? Con otras metodologías. Probablemente trabajo por proyectos transversales. ¿Por qué? Porque las competencias siempre implican contenidos diferentes y diversos. Por lo tanto, parece que las asignaturas y los contenidos clásicos del mundo escolar no sirven para enseñar competencias. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con metodologías mucho más implicadas en la vida y en la comunidad que no en el mundo escolar. Ahí tenéis. La educación física la habíamos reducido aquí, a la educación formal. La educación formal es la escuela, es el currículum. En el siglo XXI, iros preparando los jóvenes, porque os van a pedir, y eso está aquí a la vuelta de la esquina, que no solamente seáis los responsables de la educación formal, sino que seáis los responsables de la educación no formal y de la informal. Dejéis de ser obreros de la enseñanza. Yo tengo 4 horas en este centro educativo, en el otro tengo 5 horas. Auténticos obreros a pasar a ser figuras dinamizadoras de comunidades donde se produce el aprendizaje. ¿Es bueno el currículum y la escuela? Sí, pero estamos descubriendo que los alumnos aprenden más aquí que aquí. ¡Oh! No es posible. Sí, es posible. Nuestros alumnos aprenden más fuera de la escuela que en la escuela. Y no solamente eso, que la influencia que reciben de la familia y del entorno es decisiva para su aprendizaje. Lo que usted tiene que estar aquí en el centro para poder intervenir en todas las direcciones. Es lo que yo llamo la educación física 360 grados. Ya no seré únicamente profesor de la asignatura de educación física en primaria, en secundaria, pues tienes las horas contadas. ¿Y eso que me obliga? A trabajar en equipos pedagógicos y a pensar que la asignatura de educación física es posible que desaparezca tal y como la entendemos ahora. ¿Cómo se enseñan las competencias en educación física? Creo que avisadme si me paso de la hora. Ahí lo tenéis. ¡Ey! Importantísimo. Esta diapositiva. Aquí tenemos métodos de enseñanza. Presencial, como lo estoy haciendo yo ahora. Impacto, 5%.
Audiovisual, me apoyo en las diapositivas y el PowerPoint. Impacto, 15%. Demostración, si es que me muevo, si es que hago algo relativo a mi enseñanza, 20%. Discusión en grupo, situarnos en grupos de 3 a 4, reflexionar sobre la idea que yo os voy a decir, 30%. ¿Dónde se dispara? Aprender haciendo, y el que más éxito tiene, enseñando a otros. ¿Cómo? Enseñando a otros. Y eso es que no lo veo en educación física, pues muy sencillo. Si yo le digo a él, te voy a enseñar a jugar a voleibol. Bueno, no es lo que más me gusta el fútbol más que el voleibol. Sí, pero no te voy a enseñar a jugar a voleibol para ti. Te voy a enseñar a jugar a voleibol porque el sábado nos iremos a un barrio marginado, un barrio en riesgo, donde tú vas a enseñar a los niñitos a jugar a voleibol. ¡Wow! Esto me interesa, profe. Y se carga de responsabilidad. Enséñeme cómo les digo cuando tienen este error. Pues les vas a decir así, así y así. Cuando alguien tiene que enseñar a otro, cambia totalmente su visión emocional, sentimental, y se implica todo él. ¿Y eso es una metodología? Sí. ¿Y cómo se llama? Aprendizaje servicio. Búsquenlo en internet. Aprendizaje servicio. ¿Y esa es una metodología de futuro? No de futuro, y de pasado. Ya está más que experimentada. Más que experimentada. ¿Y existe literatura? Claro que sí. Hay un libro que se llama Aprendizaje Servicio en Educación Física. Bueno, con esto os digo, hey, ¿esto es malo? No, no es malo. Pero debemos ir pensando en otras maneras de proceder. ¿Ok? Bueno, aquí voy pasando porque creo que me estoy pasando de la hora. Y nos vamos ya directamente. Ahí tenéis nuevos métodos de aprendizaje. Algunos os resultarán más próximos. Aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, método de casos, aprendizaje servicio, ambientes de aprendizaje, contratos de aprendizaje, creatividad, Flip Classroom. Y aquí me falta añadir uno nuevo que lo haré en breve, que se llama gamificación. Gamificación. Muy bien, oye, con los profes de educación física tenemos que ir pensando en dominar estas metodologías que no anulan, ni mucho menos, a los estilos de enseñanza clásicos de la educación física. Y ya vamos acabando. ¿Y cómo se evalúan las competencias? ¿Se evalúan de una forma diferente al resto de los aprendizajes? Sí y no. Hay algo que permanece igual. Finalmente, evaluar es emitir un juicio sobre algo que intencionalmente he provocado en mis alumnos para llegar a decisiones sobre ese desempeño. Pero con una mirada distinta a la clásica. La mirada habitual había sido la evaluación sustentada sobre la medición. Test de condición física, etcétera, ¿no? Test de perfil psicomotriz, pero siempre llegando a un resultado cuantitativo. Y ahí os pongo una diapositiva en la que digo, medir el árbol no ayuda a que crezca. Una evaluación que simplemente mide no acaba cumpliendo con su función esencial. Pues ¿cuál es su función esencial? Su función esencial es que la evaluación ayude a crecer. Una evaluación en la que se comparan los alumnos entre sí, en las que al final acaban apareciendo toda una escala de notas o valoraciones, pertenece al siglo XX. En el siglo XXI vamos a entrar en una manera de entender la evaluación diferente. El alumno no aprende para ser evaluado, sino que es evaluado para aprender más y mejor. Y eso cambia la manera de intervenir del profesor. Quiero sacar de ti tus fortalezas. No quiero que aparezcan tus debilidades para compararte con los otros. Tú llevas talento, pero tenemos que encontrarlo y yo te voy a ayudar. Bueno, muy bien. Pongo aquí una imagen que a lo mejor habéis visto en internet, donde se ve al profesor de la selva con los animales.
Los tiene ahí todos en línea. Y le dice el profesor de la selva a los animales, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Mirad la cara que pone el elefante y el pececito. Pues sí, en efecto, en una evaluación en la que intento clasificar a los alumnos, compararlos entre ellos, es poco respetuosa con la personalidad individual de cada uno. Cierro con esta diapositiva. Conclusiones. El enfoque basado en competencia es un cambio de paradigma metodológico y sistémico. Es un aprendizaje situado en un contexto auténtico. Supone resolución de situaciones reales, de la vida cotidiana, y se expresa a través de desempeño y se evalúa mediante criterios de evaluación. Bueno, pues espero haber cumplido. Decía Dale Carnegie que cuando se inicia una conferencia se tiene que anunciar al auditorio sobre qué se va a hablar. Luego se cuenta, y decía Dale Carnegie, pero no se vaya usted de la sala sin recordar lo que se ha dicho. Hemos hablado del enfoque de competencias, hemos marcado 5 preguntas que se puede hacer cualquier profesor cuando por primera vez se enfrenta a este enfoque. Hemos intentado darle respuesta a cada una de ellas y ojalá se os haya quedado, cuando menos, pues una idea de cómo, de qué manera se diferencia el enfoque basado en competencias de enfoques anteriores con un corte mucho más académico y mucho más escolástico. Os dejo ahí mi correo electrónico porque si alguno tiene dudas se puede dirigir a mí con toda naturalidad. Al principio, hace tiempo de esto, me daba miedo dejar el correo electrónico pensando que me iba a contestar muchísima gente. Imaginaros qué soberbia inútil. No me llama nadie, no me escribe nadie. Por eso os lo digo. Podéis tomarlo, no hay problema, porque no me escribe nadie. Ahí lo tenéis. Y también deciros que en la puerta he dejado 5 títulos, uno más que acabo de publicar, sobre obesidad y sedentarismo infantil, y que el que quiera y tenga interés puede adquirirlos. He traído muy pocos, porque Iberia Líneas Aéreas pues me pone un límite en la maleta de 23 kilos, así que algunos he podido traer, y los que estéis interesados los tenéis. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, quedo a vuestra disposición. Nos veremos mañana, creo, con otro tema diferente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tendríamos un tiempo para 2 preguntas, ¿está bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Vamos a contar. Tenemos 5 minutos para preguntas, Sofi. La competencia de aprender a aprender como tal, ¿qué métodos puede utilizar para tener un desarrollo que deje ese aprendizaje significativo con lo que nos acaba de decir de situarlos en hechos reales? Claro, a ver. Esa es una competencia que suele aparecer en todos los currículos. Los sujetos al acabar el periodo escolar, 16, 17, 18 años, tienen que salir a la calle, a su vida auténtica, aprendiendo a aprender. Claro, eso no sucede con un método y con un contenido y con una asignatura. Eso sucede pues con una configuración de aprendizajes y sucede con una multitud de métodos. No se adquiere como si fuese un interruptor al que tú haces así y se enciende la luz. El tema del aprendizaje, el tema de la enseñanza es mucho más complejo que un pensamiento lineal. Ahora te voy a enseñar a aprender a aprender. ¡Clic! No sucede así. Entonces, el alumno tiene que conseguir esa competencia, pero a través de un largo itinerario. Te pongo un ejemplo para que tú lo veas. Si en vez de decirme aprender a aprender, me hubieras dicho la competencia, aprendizaje y utilización de una lengua extranjera, ¿con qué método se aprende y con qué manera? Pues te voy a decir, es que si estamos hablando de aprender o de utilizar o de disponer de la competencia
Yo sé hablar inglés en público, entiendo perfectamente, escribo y me expreso correctamente, bueno, pues eso es muy lento y es muy difícil. Y a lo mejor hay que empezar desde los 6 años. Y se logra la competencia cuando has acabado la escuela. Cuando los profes de los últimos cursos piden a los alumnos que tienen que dar una exposición o conferencia de 15 minutos en inglés. ¿Sí? Oye, para llegar hasta ahí ha habido un largo itinerario detrás. Entonces, para aprender a aprender sucede lo mismo. Hay un largo itinerario. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos puesto de acuerdo todos los profesores de que esa competencia es muy importante, que deben de saberla todos los niños y niñas y que vamos a trabajar durante años con métodos donde siempre va a estar presente que ese desempeño lo tenemos ahí en nuestras mentes como profesionales. No sé si te contesto, pero no penséis en competencias como algo que fuera instantáneo. Competencia, ser un eficaz piloto de una línea aérea. Oye, pues eso cuesta miles de horas. No se consigue de la noche a la mañana. Pasa desde cuando empecé a estudiar en la Escuela de Aviación Civil hasta que después de 5 años llevo ya 2000 horas de experiencia como piloto. Ahora empiezo a ser un buen piloto. Es largo el itinerario, ¿sí? Pero había claridad. Hay que conseguir que esos profesionales tengan un nivel de eficacia y de eficiencia alto, sean competentes. Muy bien, muchas gracias por ser la primera, por tu osadía. Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Hola, muy fuerte. Hola, buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí en el CESE. Ya 10 años que egresé. Un montón de años. Ya yo veo. Usted mencionaba de la alfabetización motriz. También en el 2015 hubo una definición que estableció la UNESCO, que es la agencia encargada de promover la educación física y el deporte a nivel mundial. Ellos mencionan la alfabetización física. ¿Es lo mismo? En su interés final, sí. Porque las palabras, el papel, como decía aquel, es que el papel lo aguanta todo. Tú escribe que el papel lo aguanta todo. Entonces puedes poner alfabetización física, ponlo. No, mira, he pensado que alfabetización motriz, también ponlo. El papel lo aguanta todo. Entonces, depende que haya detrás. No, lo importante no es que sea alfabetización física, alfabetización motriz, porque estaríamos ahí en una discusión epistemológica sobre el término motriz o el término físico, sino que hay detrás de eso. Y yo creo que lo que pretende la UNESCO es muy similar a lo que estamos diciendo todos. Es decir, que lo que la educación física debe aportar al niño, niña, adolescente, debe de ser un bagaje, un acervo que le permita proyectarlo en su vida personal y también utilizarlo en su vida emocional, sentimental. Y eso es un conjunto de planos. La alfabetización no es únicamente una cuestión de utilidad directa, pragmática, puede llegar al plano emocional y sentimental. Oye, es que haciendo ejercicio físico tengo un gran placer, disfruto mucho. Bueno, eso también es alfabetización. Por lo tanto, Entonces, sí, perdón, podría entenderlo como la alfabetización motriz. Obviamente se da en la escuela, que el niño conozca sus habilidades, y la alfabetización física se da a lo largo de, podría entenderla, de secundaria, vida adulta. Primero que el niño conozca habilidades y después que las practique. Porque tengo entendido que cuando una persona está alfabetizada físicamente, es una persona segura de sí misma, ya tiene al deporte o la actividad física como una prioridad en su vida. ¿Y por qué me has hecho la pregunta? No, porque no, de verdad. Lo que pasa Si tenía la respuesta para que te hagas la pregunta. no, de hecho, yo antes de preguntar la chava, usted le estaba comentando que era un proceso. Entonces ya tenía la pregunta y lo estoy analizando por lo que acabo de contestar. Pero ves que no hay incompatibilidad. Es decir, para llegar a eso que tú estás mencionando también, hay un largo itinerario. No se llega de golpe. Sí. Entonces, llegar a ese nivel de alfabetización físico-motriz, vale, juntamos las dos cosas, ¿vale? Sí. Se requiere haber tenido muchas experiencias. Y no solo las del mundo escolar,
que nuestros niños y niñas aprenden mucho, y en materia de educación física, fuera del currículum de educación física. Y es importantísimo. A veces aprenden fuera del currículum de educación física dentro de la escuela, por ejemplo, los tiempos de recreo, donde hay mucha actividad física, pero no está en el currículum. Y también cuando salen de la escuela, siguen aprendiendo muchas cuestiones físicas que están influyendo en su alfabetización físico-motriz, para que esté por estar con nosotros. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No sé si hay tiempo. ¿No? No, ya. Última. ¿Sí me escucho? Última pregunta. Bueno, todo lo que expuso está referido a educación regular, ¿no? Pero ¿dónde quedan los niños con necesidades educativas especiales y las FAPs? A ver, todo milagros en Lourdes, escucha, todo no lo puedo decir en una hora. Algo se tiene que quedar en el tintero. Pero es importantísimo eso que tú mencionas. Yo lo incluyo no haciendo alusión expresa a un colectivo determinado, porque no me parece justo. No me parece justo. Entonces yo cuando hablo de ese tema hablo de la heterogeneidad del grupo clásico, que para el caso es lo mismo. Es decir, haya o no haya un sujeto con unas necesidades especiales, lo que está claro es que el grupo con el que me manejo es heterogéneo. Y no los puedo tratar a todos como si fueran uno solo. Y ahí lo podremos ampliar hasta llegar, bueno, pues en esa manera de dar respuesta a la heterogeneidad, cabría algún niño que tiene algún problema al que tenemos que darle una atención especial. Claro que sí, claro que sí. ¿Vale? Pero que la atención a la diversidad sea un principio didáctico y pedagógico, no únicamente cuando aparece un caso en el que tenemos que mostrar y poner más énfasis, no solamente allí, también en los grupos habituales de clase donde no se da esa circunstancia, también hay que hacer atención a la diversidad. Antes hacía mención de que dice Roger Schank, había un programa de historia en Estados Unidos con computadora que mientras un niño estaba observando Boston, el otro estaba en California. ¿Por qué no? ¿Por qué nos empeñamos en que todos tienen que estudiar lo mismo, tienen que hacer lo mismo y en el mismo momento? Si cada uno de nosotros tenemos una individualidad que es única, ¿no? La personalización en la enseñanza va a ser uno de los temas del siglo XX. Dice César Coll que es irrenunciable la personalización. La escuela tendrá que adaptarse a las características de los sujetos, no los sujetos a las características de la escuela. Muy bien, pues yo creo que aquí cierro. No sé si seguiré por aquí porque hoy he venido durmiendo en el avión y necesito recuperarme un poco, pero mañana o esta tarde nos volvemos a ver no sé cuántas. Pero creo que sí. Pues muchísimas gracias, doctor, por tu contribución a este segundo foro internacional Desafíos del Educador Físico ante los procesos formativos. Te entrego un reconocimiento. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y insisto, sigo aquí a vuestro servicio si queréis hacerme preguntas a nivel personal. Y si no, pues nos vemos de nuevo durante el día de hoy y el día de mañana. Muchísimas gracias.